Continuamos hablando de la estructura condicional simple y continuamos hablando sobre condiciones compuestas. En este ejemplo, se trata de comprobar si una persona es menor de edad o tiene 65 o más años. En ese caso, se trata de mostrar un mensaje indicando que no tiene que pagar y en otro caso, o sea, si la condición anterior es falsa, indicar que tiene que pagar. Observe que en este caso el programa tiene que realizar una acción si la condición evaluada es cierta y otra acción diferente si la condición es falsa. En este momento no sabemos todavía cómo hacer para que la estructura condicional dirija el flujo de ejecución a otra parte del código cuando la condición es falsa. Por lo tanto, tendremos que hacer una pequeña o una solución temporal hasta que aprendamos a hacerlo cuando se estudie la estructura condicional doble. Bien, en cualquier caso, la acción que debe realizar el programa dependerá del valor de la edad. Por lo tanto, lo primero que deberemos hacer es leer el valor de la variable edad. Aquí la tenemos declarada como entero y leemos su valor. Bien, pensemos en la parte directa, en la parte que se ejecutará cuando la condición sea cierta. O sea, si la persona es menor de edad o tiene 65 o más años. Esta estructura condicional nos resuelve ese problema si, y ahora entre paréntesis indicamos la condición que tiene que ser cierta. Recuerde que son dos condiciones básicas las que se evalúan. En primer lugar, edad debe ser menor que 18 años. Esta es la condición de que la persona sea menor que de edad. O la edad sea mayor o igual que 65. Bien, si se cumple cualquiera de estas dos condiciones o ambas, por eso las unimos con una O, entonces nos muestra el mensaje diciendo que está exento de pago. Bien, la condición o la acción que debería ejecutarse cuando no se cumple esta condición sería mostrar el mensaje que vemos aquí, que es que tiene que pagar. Así pues, si este mensaje tiene que mostrarse cuando la primera condición es falsa, simplemente o deberíamos escribir la condición opuesta, contraria, la negación a esta condición que evaluamos aquí. Sin embargo, si observa la condición que hemos escrito, no se ve de forma directa que sea la opuesta. Parecerá evidente que si se ejecuta esta instrucción no se puede ejecutar esta otra y si se ejecuta esta otra no se puede ejecutar la primera. Nunca se pueden ejecutar las dos y por supuesto alguna de ellas se tiene que ejecutar. Bien, vamos a ver por qué la condición segunda es la opuesta de la primera. En primer lugar, observe que tenemos dos condiciones simples que son edad menor que 18, por un lado, edad mayor o igual que 65 por otro lado. Bien, llamemos A a la primera condición, llamemos B a la segunda condición. Por lo tanto, lo que estamos evaluando es A o B. En el caso de la segunda instrucción, lo que nosotros queremos hacer es ejecutar una instrucción cuando no se cumpla esta condición, o sea, cuando no A o B. Bien. Evaluar no A o B equivale a evaluar no A y no B. Por lo tanto, si llevamos estas expresiones a sus valores originales, tendremos que por un lado no A es lo mismo que no edad menor que 18. O lo que es lo mismo, decir que no edad es menor que 18 equivale a decir que edad es mayor o igual que 18. Y por otro lado, escribir no B equivale a escribir que no edad es mayor o igual que 65. O lo que es lo mismo, escribir que edad es menor que 65. Por lo tanto, escribir no A o B equivale a decir edad mayor o igual que 18
y edad menor que 65, que es exactamente la condición que aparece antes de la instrucción que se ejecuta cuando no se cumple la condición primera. Vamos a ver una alternativa a la solución que hemos presentado anteriormente. Vamos a utilizar una variable lógica, en este caso la variable que hemos llamado exento de pago, como puede ver aquí, a la que le damos un valor inicial de falso. Recuerde la estrategia que estamos siguiendo en este momento. Le damos un valor inicial y si la condición que se evalúa hace que haya que cambiar el valor, se cambia, pero ya tiene un valor asignado. Evitamos variables sin valores asignados. Bien, leemos la edad. Si la edad es menor que 18 o la edad mayor o igual que 65, recuerde, es la condición que conocíamos de antes. Ahora, en lugar de mostrar el mensaje, lo que hacemos es darle un valor a esta variable lógica. En este caso, observe que lo que estamos haciendo es buscar la situación en la que tenemos que cambiarle el valor. Si la edad fuera mayor o igual que 18 y menor que 65, entonces esa persona no estaría exenta de pago. Entonces el valor de la variable lógica no se cambiaría, lo cual estaría ya todo hecho. Observe que a continuación simplemente bastará con evaluar el valor de la variable exenta de pago y si es cierto, o sea, si hemos cambiado el valor en la instrucción anterior, se mostraría el mensaje y a continuación evaluaríamos si esa variable no es cierta o no tiene el valor verdad. Si no tiene el valor verdad, se mostraría el otro mensaje. Así que observe que con esta estrategia hemos conseguido separar las tres partes claramente: lectura, cálculo y resultado. Simplemente utilizando una variable lógica que luego a la hora de presentar los resultados nos va a permitir dirigir el flujo de ejecución a esta instrucción o a esta. Todavía faltará refinar este último apartado para evitar repetir código, porque aunque no parezca evidente, estas dos instrucciones if realizan una tarea, la misma tarea. En el primer caso simplemente evaluamos si el valor es verdad y en el segundo caso evaluamos si el valor es falso. Por lo tanto, estamos haciendo realmente en la práctica dos comprobaciones idénticas. Pero bueno, es un buen paso que continuaremos avanzando sobre él. Todavía podemos dar un paso más para hacer el programa más claro y evitar estos literales que, como ya comentamos anteriormente, deberíamos dejar de lado. Así, declaramos dos constantes: mínima edad exenta 18, máxima edad exenta 65, y simplemente sustituimos el valor del 18 y 65 por sus correspondientes constantes. Recuerde que eso nos permitirá que si se deciden en algún momento cambiar los valores de esas edades, los cambios solamente van a ocurrir en la parte primera del programa, mientras que el código del programa no se va a ver afectado. Y el último ejemplo que vamos a tratar hablando de condiciones compuestas es el siguiente. Se trata, como puede ver, de la primera versión. Se irán presentando versiones mejores de este problema. Se trata de comprobar si una persona no está casada y si es mayor de edad. Y además es menor de 65 años. Si se dan estas condiciones, se trata de incrementar su retención en un 10%. Por lo tanto, observe que debemos comprobar o debemos tener en cuenta varias situaciones. En primer lugar, si no está casada. Y después, si es mayor de edad, pero menor de 65 años. Bien, en primer lugar nos encontramos con el problema de cómo sabemos o cómo tener en cuenta si la persona está casada, porque a fin de cuentas es un dato que el usuario va a tener que introducir. Vamos a verlo. Bien, en primer lugar debemos considerar ahora dos datos de entrada, que van a ser la edad y estar casado o no. Bien, en este caso observe que la variable edad la guardamos en un dado entero y
tenemos una variable lógica que se llama está casado, que inicialmente la inicializamos a falso. Podríamos haberlo inicializado a verdad sin ningún problema. Decidimos inicializarlo a falso. Establecemos el valor de retención en un 0.15 equivalente al 15%. Observe que no vamos a utilizar una constante porque nuestro interés es modificar el valor de retención. Por lo tanto, si lo declaramos como constante no vamos a poder modificarla. Bien, en este caso la establecemos, repito, inicialmente al 0,15%. Bueno, leemos el valor de la edad, una variable entera normal y corriente, y ahora leemos, o nuestra intención es leer el valor o si la persona está casada o no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como puede ver, declaramos una variable de tipo char, con lo cual el usuario introducirá un único carácter. En este caso, el mensaje que se va a mostrar al usuario será el que aparece entre comillas, casado y entre paréntesis SN. Eso invita al usuario a introducir una S o una N. S para indicar que sí está casado, N para indicar que no está casado. Y aquí tiene la lectura de ese carácter. Por lo tanto, cuando el usuario responda a esta instrucción de lectura, se supone que va a responder, en este caso honestamente, va a escribir una S, va a escribir una N. Pero claro, puede ser una S mayúscula, puede ser una S minúscula, una N mayúscula, una N minúscula. Vamos a ver cómo solucionar ese problema, aunque seguiremos mejorándolo poco a poco. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo aumentará la retención? Cuando esté casado. Y, perdón, cuando no esté casado. Por lo tanto, observe cómo lo hemos montado la condición. Hay una y que separa a dos condiciones, la que aquí está escrita en verde y la que está escrita en rojo. En primer lugar, para que sea cierta, se deben cumplir o deben ser ciertas las dos condiciones. Fijémonos en la parte izquierda. Una persona no está casada si el valor de la variable casado es distinta de S minúscula, pero también es distinta de S minúscula. O lo que es lo mismo, si no es la S minúscula o la S mayúscula. De las dos formas se puede escribir, aquí lo tiene. Quizá la más sencilla de entender sea la que estoy marcando ahora mismo. Si casado es distinto de S y también casado es distinto de la S mayúscula. Aquí me faltan unas comillas. Observe que poner distinto de S y distinto de S equivale a poner el no por delante, casado igual a S o casado igual a S mayúscula, que es lo que tenemos aquí abajo, lo que vimos anteriormente. La otra condición es trivial y no voy a entrar en ella. Entonces, si se cumplen las dos condiciones, se modifica el valor de la retención, como está viendo aquí. Si no se cumple alguna de estas dos condiciones, simplemente no se modifica la retención. Observe que todavía no hemos utilizado para nada la variable está casado. Vamos a ver cómo podemos trabajar sobre ella. Hacemos en esta nueva versión en la que, si nos fijamos en la parte de abajo, observe que la variable está casado tomará el valor de esta expresión que aparece aquí. Como es una variable lógica, se supone que la expresión que aparece a su derecha es una expresión de tipo bool, y así es, como puede ver, consta de dos condiciones simples unidas con una O. Por lo tanto, si el valor de la variable casado es una S minúscula o una S mayúscula, toda la condición es cierta y está casado quedaría con el valor true. Lo mismo ocurre con en edad subida. Si se cumplen las dos condiciones simultáneamente, en edad subida será verdad. Por lo tanto, la condición final es muy fácil de leer, como puede ver. Si no está casado y en edad de subida, entonces aumenta la retención. Que esta condición es fácil de leer y ayuda mucho a comprender el programa. Utilice variables lógicas con significado. Por supuesto, se podría utilizar las variables toUpper y toLower para evitar la repetición de comprobación. En lugar de escribir esta condición de abajo, nos bastaría con cualquiera de las que tenemos arriba y todo sería
más simple. Nos da igual comprobar con tu upper siempre que aquí aparezca mayúscula o con tu lower si aquí aparece la minúscula.